con el permiso y la autorización de su mamá, Teresa, quien tiene 16 años de edad, viene a demandarla a ella. Y a exigir dos cosas. Él dice que su mamá lo echó de la casa y que ella tiene una obligación de mantenerlo hasta que él tenga 18 años de edad. Que lo mantenga. Además, él está pidiéndole $500 mensuales para someterse a un tratamiento de rehabilitación de drogas. Porque él alega, y ella admite, que él comenzó a usar drogas a los 6 años de edad, cuando era su mamá quien se la daba. Ella le daba la marihuana a los 6 años para dormirlo y ella poder hacer sus barbaridades, porque también estaba involucrada en el mundo de drogas, prostitución, etcétera. Pero él también tiene un problema de drogas ahora. Yo no entiendo cómo tú no quieras ayudar a tu hijo. Exacto. Doctora, mire, después que yo me rehabilité, yo traté de acercarme a él, de hablar con él, de recuperar todo eso, todo ese tiempo perdido. Eso es mentira. Y de demostrarle que he cambiado. Es mentira. Es mentira. Pero el problema es que ahora, como él está en pandilla, se droga, no va a la casa, y cuando llega... Cuando llego tengo la ropa me en el da piso, golpe, la casa doctora. cerrada. Ese Oye, niño me va a una matar. pregunta. Él tenía 6 años cuando llegó de Cuba. ¿Cómo era la vida de ustedes en Cuba? Mejor que ahora. Normal. No había droga, ni abuso, ni No, nada de No, eso. allá en Cuba no es. No hay nada de eso. Bueno, en ese tiempo no. Ok. ¿Y se ocupaba de ti? ¿Tú te acuerdas? Ah, en Cuba no me acuerdo nada porque para mí todo era normal. Yo vine para acá y... ¿Pero no te acuerdas de tu mamá siendo cruel contigo en Cuba o no cuidándote? En Cuba sí te cuidaba. Ya, aquí fue cuando... Aquí fue que se no sé desorbitó. qué le pasó, que Aquí fue que se desorbitó. me tiró a un lado. Ok. Un perro. Ok. 5.000. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo traje... Yo tengo testigo. Yo traje testigo. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. ¿Ya que tú vienes aquí? Descarada. Buenas tardes. Mala madre. Su ¿Ya nombre. que tú vienes? Su nombre. Germán, yo soy el tío de Alcahuete. Arturo. Germán. Germán. Ok. ¿Y usted es el tío? El tío de Arturo. El alcahuete. Hermano, Hermano, deja que hable. hermano acá. de ella. Sí, de la Mira señora cómo esa. crió ese niño, como lo tiene. Alcahuete, ¿tú piensas que lo Acabó estás con él. ayudando? Claro que me está Una mala ayudando. madre. Me sacó de la Ayudando. prisión. Te sacó Yo de la prisión, tenías que traje haberte una quedado ahí. evidencia porque él cada vez que tiene un problema, llama a la madre no coge el teléfono. Y entonces me llama siempre. Cuando estuvo 3 días preso me Ven, llamó acércame esto. y yo nombré un abogado, pagué $5.000 para poderlo sacar a él de la... Tenías que Y haberlo la madre dejado nada. ahí. Sí, Tenías que claro. haberse quedado ahí a Ok, esa premia. ahora te voy a preguntar algo Es a ti. una- Fíjate lo que te voy a una mala preguntar. madre. No estás Germán. ayudando. Eso no sirve. No, tú no lo Germán. estás ayudando. Ok, Tú no lo ok, estás ayudando. ok. Germán, a ver. Llévatelo para tu casa si lo quieres, llévatelo. Germán. Él no es mi madre. Pregunta, pregunta. Tienes que educarme tú. ¿Tienes casa? Tengo casa, tengo 2 niños, uno de 8 y uno de 10. He tratado de llevármelo, pero bueno, he alquilado hoteles cuando ella porque le quita la cerradura a la puerta. Claro, sí me va a matar. Sí, te voy a matar. Me va a matar. Dice Tú te lo ella mereces, que- tú te lo mereces. Me va a Que lo matar. va a Recibo matar, por yo ti. nunca lo he Soy visto tu madre. haciendo eso. Cállate. Y Pero entonces mi él, pregunta es ¿por qué no lo recibes en tu casa? Claro que se lo lleve. porque No es mi padre. casi he perdido el matrimonio mío, porque la mujer mía no quiere. Piensa que los niños se me van a también Porque a sabe que es un contagiar. delincuente. Ok, pero soy Porque así sabe porque Yo he que es un tratado de ayudarlo, delincuente. pero Tú no he tienes que podido. entrar conmigo. Ya Soy yo menor de cambié. edad, soy menor de Ya edad. yo Entonces, cambié. ella, Si tú me yo la buscas así, conozco que así siempre ha tienes que tenido una quererme. mala vida, ahora más o menos se ha Pero tú arreglado. sabes todo lo que ha pasado, mi hermano. Ok. ¿Y el dinero que pagaste al abogado, cómo lo conseguiste? No, de mi trabajo. De tu trabajo. De mi trabajo, que podía haberlo cogido para disfrutarlo con mi mujer y Y lo diste para que tu lo di sobrino para que saliera él de la cárcel. saliera. Ok. Porque él siempre, Así no va a el pobre aprender, siempre está en así no va a problemas. aprender. ¿Cómo voy a aprender? Dándome Así droga. no va a aprender. Así, sí, dame ¿Usted droga tiene para aprender. testigo? Sí. Pasemos al testigo de la demandada. Ha sido una mala madre. ¿Sabes lo que ha Porque pasado? si ella desde No la pasa cuna nada. lo hubiera... Sabes que ya cambié. Tienes la culpa. Sí, Mira quién has trajo. cambiado. Déjame decirte algo, Teresa. Yo no sé lo que tú cambiaste. Mira los Yo no personajes. Sí si cambié, tú- doctora. Yo no sé lo que Sí cambié, sí Yo cambié. no sé lo que tú has cambiado. cambiado. Todo el mundo tiene Buenas derecho a tardes, su rectificar. nombre. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Cuál es su Fernando nombre? Peña. Los niñitos ¿Perdón? que tiene mi Fernando hermano. Peña. ¿Y usted quién es? Soy el esposo de Teresa. El que la apoya en todo. ¿Y qué has venido a declarar?
Vengo a desenmascarar al descarado este. Sí, sí. Que lo ves un perro Oye, abusador. tú eres más Con... descarado, Cállate la boca, tú eres un No, zorro. tú eres más Pero zorro. Para que si no usted es vea, por él, para que usted este vea. niño me mata. Mira, que no te Para que importa. usted Si no es vea. por él, este niño Ese me no es tu mata. problema. Ok, Tú hagas hagan Cuando se mete silencio. esa porquería. Silencio, este es tu testigo. ¿Cómo se déjame pone el escuchar. niño? ¿Cómo se pone el niño cuando se mete Así en una mismo. evidencia que yo le traje, doctora? Pero que son unas imágenes. Sí. Ok, déjeme ver, señor director. Arturo, ¿qué cosa es eso? Suelta a tu madre que te estoy grabando, Arturo, te voy a llamar a la policía. Abusador. Esa mujer es menor de edad, abusador. Si él no llega, me mata, doctora. Porque le quité la cerradura. Arturo, Y suelta. eso es serio, eso es uno de los bebés. Porque le quité la cerradura. Soy Me quería así matar. por ti, soy así por ti. Ese es otro muchacho que ellos montaron, parece que el paripé. No, ningún paripé. Tengo 16 años Ningún y me voy paripé. a la calle, eso no se hace. Ningún paripé. Que yo no Abre entiendo los por qué no ojos. llaman a la policía en eventos como estos. Yo, no, Ok, es que yo bueno. no lo comprendo. Desgraciadamente, es mi hijo. Tú has sido Pero una tengo zorra 16 y años, una no puedes mala dejarme madre. afuera. Ahí Zorra entré eres porque tú. entré por la Cuando ventana. él Ya era yo me doy pequeño, cuenta muy que el mal ser llegado. mala madre A su no casa tiene lo ha nada visto que ver todo con pirado. drogas. Claro que no. Porque ella Y no dejó le la dicen droga, nada, pero niñito. sigue siendo mala madre. No, no, doctora. Sí, sigue siendo así. ¿Por Yo he qué me tratado de dejas hacer afuera? ¿Por qué cambio me a dejas él, afuera? doctora. Perdóname, Ahí tuve pero que es entrar por la claro. ventana. Yo he tratado de hacer cambio a él, doctora. Mentira. Eso es mentira, no me das consejo. Él cogió para ese nada, camino no me das porque consejo. quiere, no por mí. Pero Nada, qué no me das equivocada consejo. tú estás. ¿Entiendes? Que no ¿Cómo sirve tú puedes para estar, nada. ¿cómo tú No puedes sirve estar para tan nada. ciega de pensar que tú no influenciaste en la vida de tu hijo? De que él es parte de lo que es hoy por tu culpa, por lo que le hiciste, lo abusaste, lo maltrataste, lo endrogaste. Fue creciendo y así. tú ignoras eso completamente. Tú lo quieres borrar de tu No lo vida. quiero borrar, pero como lo si que eso no quiero fuera a pasar. Y ahí tienes tu evidencia clara y contundente, Ese es el dándote futuro. ahí Sí. duro todos los días. Y tú lo quieres seguir ignorando. No, doctora, lo que quiero es que No, es que cambie. sí, mentira. Mentira. Doctora, no lo que puede quiero es que cambiar. cambie. Claro, como cambiaste tú a tu Sí. tiempo, después que le arruinaste la vida a él. Exacto. No quieres ni Vamos a ayudarme invitar, cambiar. por favor, a la licenciada Irving Morales, quien es terapista de matrimonio y familia. Tú eres un delincuente y lo vas a seguir siendo. Sí, por ti. Los 500 Me volviste pesos lo así. quieres Me volviste así para tú, drogarte. me volviste así tú. La abusadora fuiste A la tú, madre. muchacha. Eso Tú no se te da. das Doctora, cuenta yo quiero que se vaya de mi casa. Porque eres mi hermana. De aquí que se vaya de mi casa. Y yo lo que quiero es que Tú ustedes me vas a mantener todos abusado, hagan silencio. Ahora hagan Yo silencio. no quiero que vaya para Ok. la casa. Esta combinación está muy mala. Caótica. Es caótica, es tóxica. Yo no veo, porque ella dice que está rehabilitada, pero su maternidad yo no sé dónde le quedó. La rehabilitación puede haber sido que haya obtenido un proceso de limpieza, pero la esencia, como usted bien dice, Está podrida. no ha cambiado. Y por lo tanto, todos esos pensamientos distorsionados, negativos, equivocados, permanecen y son parte del sistema de familia. Sin duda. Ahora bien, ella no lo quiere en su casa. Aquí hay violencia, hay un sinnúmero de problemas. El tío tampoco lo puede recibir en su hogar. Mi padre no tengo ¿Quién La padre. quiere? opción de este niño es que ella lo entregue al Departamento de Niños y Familia, firme documentos renunciando a sus derechos maternales. Y donde va a acabar puede que sea peor que donde esté. O sea, puede acabar en una casa para juveniles, para juveniles, donde hay un elemento también criminalístico, donde la supervisión también puede ser un poquitico lax o Floja. relajada. También hay una opción de un bootcamp que son partes del sistema criminal, pero para eso él tendría que ser arrestado y la corte tendría que dictaminar que él estuviera otorgado a un bootcamp, que es un programa más estructurado y que lo pueda como que encaminar por un buen camino. Es difícil porque aquí hay todos unos adultos que ya han hecho su vida y al final del día hay un niño de 16 años que le queda toda una vida por delante. Y que nadie lo quiere. Y que, exactamente. Que nadie y lo que quiere. sigue Nadie enfrentando. se quiere responsabilizar. Nadie por quiere eso. ese paquete. Y que sigue enfrentando el rechazo una y otra vez, una y otra vez. Mi vida. Y Pero que las opciones que Tú eres tengo mi no son madre. muchas. Yo no me no son Madre, me vas a matar. ¡Silencio! Lo que tú te mereces. ¡Silencio! no son muchas y no son buenas. Porque puede ser que el rechazo que él está teniendo fomenta el sentimiento de resentimiento y rencor que él tiene con todos estos y que le fomenta el proceso de él de ser un criminal. Las opciones son pequeñas. O ella lo entrega y hace una terminación de derechos paternales, el sistema se encarga y el sistema
se sabe bien que es una actitud relajada con un niño. Que cabe está a notar punto. que ella va a tener que pagar manutención por él Exactamente. hasta que él cumpla 18 al gobierno. Cuando usted entrega a su hijo al gobierno y termina los derechos parentales, si su hijo es menor de edad, usted tiene que pagar manutención hasta que este es un adulto al gobierno. O sea, que no vaya a creer que es entregarlo y lavarse las manos. Usted es responsable por su hijo y tiene que mantenerlo. Ok. No me queda otra que decidir. Tiene que meter la Doctora, presa. sáquelo de mi Yo casa. he tenido casos como Sáquelo de este. mi casa. Yo tuve casos Tiene que como estar este en mi presa. práctica privada. Tiene que meter Son desgarradores. No por lo que ocurre per se, porque ahí está el gobierno con su estructura y maneja las cosas como puede. Es porque realmente para mí es tan doloroso ver una situación de madre e hijo donde se ha fomentado y se ha creado este sentimiento de... Bueno, esta señora de verdad, yo no sé qué es lo que lleva por Es Dios. una mala madre. Yo no sé lo que ella lleva Si ya yo por cambié, mi hermano. Tú no has cambiado cambiado nada. Tú lo único que cambiaste es que no haces Cambiando droga. de marido. Pero tú, tu Cada esencia es 5 la minutos misma cambia de marido. pudrición Pero que ese tú haces hombre es siempre. bueno. Oh, qué bueno. Decisión del caso. Cállate, Señora, A la madre. si usted lo que quiere es deshacerse de su hijo, usted lo lleva al departamento de niños o familia, o si usted quiere ahora mismo, la policía aquí viene y que lo lleve allí. Usted tiene que comenzar todo ese proceso, pagar la manutención hasta que él cumpla los 18 años. Ahora yo le voy a decir algo, si usted no hace eso, usted va a seguir viviendo esto que vivimos aquí todos los días y esto va a empeorar. Es que ella me volvió Si así, lo tengo que me hacer, acepta doctora, así, porque tú es que me va a volviste matar. así. Ella no te va a aceptar así. Ella no te va a aceptar así. Ella no se ¿Para qué me hizo responsabiliza por lo que te hizo. Que si ojalá un vecino hubiera visto esto, porque yo llamo a la policía y ella estuviera presa, que para mí es donde ella se merece estar. Eso. Sí, eso es lo que Presa. lleva ella. Presa Porque una madre que le da a un hijo Sí. droga a los 6 y a los 9 años, para mí lo que se merece es estar presa por más rehabilitada que esté y ojalá no hubiera códigos de limitaciones, porque para mí tú te debieras de podrir en la cárcel hasta que te mueras. Doctora, eran otros tiempos. No me era interesa. no tenía Aquí no hay conciencia de tiempo. nada. Las madres 7 años son dando madres droga, eso no se por hace. encima de todo. Y eres mi Y hay hermana, madres que usan droga y no se la dan a Presa, sus eso hijos. no O sea que sirve tú para eres nada. una madre podrida. Las entrañas tuyas vinieron podridas de La madre no le nacimiento. hace eso a su hijo. Pero Te sí, niego la demanda, haz lo que tienes que hacer. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.